Gracias nuevamente a todos, bienvenidos por darse el tiempo en esta mañana o en la tarde para otros, según sean sus usos horarios. Y vamos a hablar de un tema que para muchos es complejo, sí, es verdad, y es muy crítico y especial, pero cuando lo mencionamos o tocamos el tema de inteligencia artificial, ya estamos cometiendo un delito, ¿no? Porque todavía nos están mirando feo en algunos escenarios en los que vamos como que no lo están creyendo, ¿no? Pero les vuelvo a repetir, así como decíamos que hace 10 años, hace 14 años, cuando comenzábamos con la seguridad de procesos y todo ello, en América Latina, decíamos que pronto muchos países van a adquirir este tipo de legislaciones y ahora lo estamos viviendo, ¿no? Igual te voy a decir, pronto, eso hablo de meses y pocos años, las herramientas de inteligencia artificial van a estar siendo utilizadas de forma intensiva en todas nuestras actividades. Y este es uno de esos lugares tan especializados, ¿no? Que tiene que ver con los estudios HASOP. Porque, como dije, ya no es una novedad, estamos viviendo un poquito del pasado en realidad. La inteligencia artificial, que para muchos todavía es una necesidad culposa, no sé por qué nos sentimos mal al pensar que hacemos algo con inteligencia artificial. Y como siempre lo digo, no es que se esté creando nada nuevo. La inteligencia artificial está acelerando el trabajo que haríamos mentalmente cada uno de nosotros, ¿no? Sobre todo cuando estas industrias tenemos actividades en procesos muy complejos, necesitamos este tipo de herramientas porque permite, como es el interés de todos nosotros, mejorar la gestión, sobre todo, como dije, en actividades de alto riesgo que abundan en la actividad química y ni hablar en la industria de los hidrocarburos. ¿Y por qué? Porque estas herramientas usadas ampliamente nos ayudan a poder detectar muy tempranamente riesgos, optimizar procesos sobre la marcha, analizar grandes, inmensas cantidades de datos que humanamente no lo podríamos hacer o nos demandaría mucho tiempo y esfuerzo, ¿no? Pues todo esto, yo creo que es en el poco tiempo que lo estoy usando, la gran ventaja de la inteligencia artificial, ¿no? Podernos dar la capacidad de optimizar grandemente los limitados recursos de tiempo que podemos tener, ¿ok? Entonces, pero en general, eh, estas son herramientas de seguridad de procesos que enfrentan mundialmente muchos desafíos. Todavía enfrentamos el desafío que como todo esto no es normativo y en muchos sitios todavía no tienen marcos regulatorios. Es decir, ¿a qué voy? Si hablamos de la seguridad de procesos, todavía en muchos países no tienen un marco normativo. Y peor aún, sus herramientas tampoco, pues, ¿no? Entonces, como en nuestra cultura, y siempre yo voy a tener que aterrizar nuestra cultura en América Latina, todo aquello que no es una norma, pues no tendemos a no hacerlo, ¿no? Y para los que me siguen en las redes, por eso yo siempre coloco NIT-PC. Nosotros necesitamos implementar masivamente en muchas más industrias estos grandes principios de la seguridad de los procesos, ¿no? Entonces, los desafíos comunes que tiene la seguridad de los procesos incluye la complejidad. Cada vez nuestros procesos industriales son más complejos, tienen mayor densidad de integración, requieren por eso que las identificaciones y evaluación de riesgos sean mucho más rápidas. Cada vez también hay más cambios operativos, entonces todo lo que es el manejo del cambio tiene que ser abordado primero, como dije, más rápidamente, pero a prueba de errores, ¿no? Hay un gran cambio normativo que a veces lo dejamos de lado o no lo podemos manejar ya con estas herramientas. Tenemos que desarrollar una cultura de seguridad. Hay mucha más información con la cual capacitar al personal y estas herramientas tienen que ser por eso mucho más ágiles para lograr esa capacitación. Repitamos, es bonito cuando muchos desplegamos muchas décadas ya de experiencia, ¿no? Pero pronto o ya la experiencia ya no se va a medir en décadas, sino en algunos años nada más, ¿ok? Entonces, todo esto le hace una gran necesidad o desafíos que afronta la gestión de la seguridad de procesos en el mundo entero. Obviamente, mucho más con nuestras tecnologías emergentes en América Latina y ni hablar en nuestros países. Pero cuando hablamos entonces de estas
herramientas que, como dije, no son especiales, pero son las que la industria ha ido desarrollando. Tenemos metodologías comunes para hacer este tipo de análisis de riesgos. Por ejemplo, los más básicos que hacemos son los famosos what if, ¿no? Los qué pasa si, ¿de acuerdo? Podemos mejorar esto o cuando tenemos que verificar el cumplimiento de un estándar específico en una instalación, aplicamos checklist. Si juntamos ambos, podemos tener un what if y un checklist. Pero cuando ya necesitamos pasar ya a un análisis un poquito más semi-cuantitativo, utilizamos las herramientas de análisis de modos de fallas y efectos, o los árboles de fallas, ¿cierto? Pero todo esto surge siempre de algo que hemos llamado HAZOP, un estudio de peligros y operatividad, que tiene una metodología que la vamos a ir repasando y vamos a ver en qué etapas uno le puede aplicar herramientas de IA. No queremos, esto no es la panacea, no es que yo le voy a decir al ChatGPT, que es lo que más utilizo, decirle, hazme el HAZOP de una refinería, de la refinería XYZ. No estoy hablando absolutamente para ello. Si ustedes creen que con este chat van a aprender prompts de cómo de pronto el trabajo que lo hace una multitud de especialistas y con muchas décadas de experiencia y sobre todo en base a mucho trabajo multidisciplinario que va a ser reemplazado con un prompt, no estoy hablando de eso en lo absoluto, sino que vamos a ver que dentro de las diferentes etapas que debe irse cumpliendo metodológicamente para un HAZOP, donde podemos aprovechar esa gran capacidad de procesamiento, sobre todo, y análisis que pueden tener las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? En esta lámina les mostraba las principales metodologías que se pueden utilizar según estemos, por ejemplo, acá vemos la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos, que va desde la exploración, explotación, pasando por la refinación y a través de los diferentes objetivos que tenemos que destacar dentro de la gestión de esos procesos, cuáles son las metodologías de la amplia caja de herramientas de las metodologías PHA, donde se puede o se recomienda utilizar cada una de estas, ¿ok? Siendo una de las principales, pues lo que vamos a tocar el día de hoy, el HAZOP. ¿Qué quiere decir? Y abro la oportunidad y para que cada uno de ustedes comience a investigar, ¿no? Quiere decir que las demás metodologías, estas son herramientas muy metodológicas que ya tienen muchas décadas de antigüedad en el planeta, utilizándose para analizar, ya sea de forma cualitativa, semi-cuantitativa o cuantitativa, diferentes escenarios de riesgos críticos, sobre todo, ¿no? Y estas son herramientas, como dije, bastante metodológicas, ideales, por ende, para ser de alguna forma aceleradas o automatizadas con herramientas de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito del HAZOP, ¿no? El HAZOP es el estudio de peligros y operatividad y que permite hacer un estudio cuidadoso de un proceso u operación de manera sistemática para determinar si las desviaciones de la intención del diseño pueden conducir a consecuencias. Entonces, repito, no es que yo voy a escribir un prompt que diga, hazme el estudio HAZOP de una refinería. No, lo que yo voy a hacer es, voy a aplicar las herramientas y diferentes prompts en cada una de las etapas que pueda darme cabida a ser agilizadas con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una metodología muy estructurada y sobre todo exhaustiva. Y al ser estructurada y exhaustiva, en el análisis se hacen bastantes iteraciones que cuando queremos calcular un tiempo que uno va a dedicarse a un HAZOP, le vamos a llamar preguntas, ¿no? Las preguntas pueden ser contestadas en 5, 3, 5, hasta 10 minutos, según sea el conocimiento y expertise que tenga el equipo que lo hace. Esas iteraciones, que pueden llegar a ser 3.000, 2.000, son las que generan esa capacidad de ser exhaustiva, pero al ser también exhaustiva, es bastante desgastante mentalmente para el equipo que lo hace, ¿no? Y porque se tiene que revisar gran cantidad de información en forma repetitiva. Ideal esa parte para ser automatizada con inteligencia artificial.
Pero también, obviamente, identifica peligros con equipos y con los tipos de equipos, ¿no? Ok, básicamente como gran fortaleza es que es una de las principales herramientas para analizar desviaciones, problemas que puedan presentar las instalaciones fijas. Pero también, y es en nuestra experiencia, lo hemos utilizado para evaluar o sobre procedimientos operativos directamente. Obvio, siempre los HACCP son una de las metodologías que más esfuerzo y horas hombre demandan, ¿no? Requiere un gran esfuerzo, un significativo esfuerzo. Entonces, para eso, pues, podemos echar mano a la inteligencia artificial porque nos puede acelerar y facilitar ese proceso, ¿ok? Entonces, algo de historia, ¿no? Esto surge por la Asociación de Industrias, la Imperial Chemical Industries en 1974, donde ya se saca un proceso para hacerlo como, y se acuña como metodología, ¿no? Entonces, la fecha ya tiene casi 50 años. ¿Y qué es lo que analizamos en un JASO? Primero definimos lo que es el peligro, ¿no? Es cualquier situación, ya sea una reacción química, un mal funcionamiento de un equipo, errores humanos que aplica o que va a cometer el operador, cualquiera de estos que pueda conducir o a liberar un evento no deseado, ¿no? ¿Y qué es una condición química o física? Cualquier situación que tiene el potencial de causar daño. Siempre va a estar, por definición, orientado a evitar el daño a las personas. Si no hay este daño a las personas, es evitar el daño al ambiente y finalmente a la propiedad o a la continuidad del negocio como tal. ¿Okay? Entonces, nada más repasando conceptos generales que estudiamos en cualquier curso de líder HASO que podamos llevar. ¿Okay? Y la operabilidad se define como cualquier situación condicionante que cause que el operador tenga que improvisar sus acciones. Cuando entramos en ese rango en que las personas tienen que decidir, caemos en el campo pues, del potencial error de las personas. Y que estas acciones tengan efecto directo sobre la manera de operar los procesos, ¿no? Y que pueden generar paradas no programadas, equipos dañados, o que parte de la producción o los lotes sean hechos fuera de su especificación, es decir, con baja calidad tal vez, ¿no? Entonces, para esto, la primera herramienta, la herramienta más interactiva o más profunda que podemos hacer y de la cual debemos de partir, porque ustedes me dirán, no, pero también yo puedo hacer un análisis cuantitativo. Sí, pero de dónde tiene que partir todo análisis es de un caso, ¿ok? Porque es una técnica cualitativa, repito bien, cualitativo, para identificar peligros de proceso y problemas potenciales de operación, pero usando una metodología de aplicar una serie de palabras guías para estudiar las diferentes desviaciones que se pueden generar en el proceso. ¿Qué son las desviaciones? Son las desviaciones permitidas que puede tener un proceso al manejar sus diferentes variables. Estas variables son, pues, los parámetros físicos, ¿no? Como presión, temperatura, niveles, mezclas, por ejemplo, ¿no? Todos estos parámetros que son bajo los cuales o los que buscamos controlar en un proceso pueden tener desviaciones. Y el caso me da una metodología sistemática para, a través de palabras guías aplicadas a cada una de las desviaciones de cada uno de los parámetros, analizar si es que estas desviaciones nos pueden llevar a un escenario no deseado. Entonces, esta metodología es ampliamente, ya tiene más de 50, 60 años, ampliamente usada en las industrias de proceso para identificar problemas potenciales de operación que puedan causar una desviación. Digo que tiene mucha antigüedad, pero aún así la usamos poco o la usamos incorrectamente. Cuando a una organización se le dice, bueno, en nuestros países, solamente casi me atrevo a aseverar que las industrias que tienen que ver con hidrocarburos son las que tienen algún marco regulatorio que les obliga a hacerlo. Pero no son las únicas industrias críticas, ¿no? Esta es una herramienta fundamentalmente para las industrias químicas. Es decir, casi todas las industrias que tienen que ver con la transformación de algo. Como no tienen un marco regulatorio, dije al comienzo,
como somos hijos de rigor, si no tiene algo, una norma, no lo hago. Y ahí vienen los grandes problemas, los grandes accidentes y las grandes catástrofes, ¿no? No haber analizado el principio del diseño con el cual se hace una instalación o una planta, ¿ok? Entonces, tenemos una metodología que acá la puse en pasos, ¿no? Tenemos aquí 8 pasos para realizar un JSON. Lo primero que se hace es dividir la hoja. Por lo general tenemos un esquema, un diagrama de flujos de una instalación o de un proceso. Pero lo primero que tenemos que hacer es dividirlo en secciones, lo que llamamos las secciones aislables, ¿no? Y que no son más que las diferentes etapas de transformación que se tienen en un proceso, ¿ok? Estas secciones en la industria están representadas por diagramas de tuberías e instrumentación, más conocidos como los PID/IDs, ¿cierto? Que son esos diagramas, y que son diagramas de alguna forma complejos, pero que representan cómo es que los equipos comienzan a interactuar con las diferentes variables del proceso y van mostrando la transformación de estos parámetros de algo hacia otro producto, ¿cierto? Entonces, las herramientas de inteligencia artificial tienen la capacidad de leer planos, o mejor dicho, de leer esquemas, porque hay que sacar de estos PNIDs los famosos nodos. De los nodos, en la tercera etapa, describimos la intención de diseño de cada uno de estos nodos, que tiene que ver con, como dije, con el manejo o transformación de un parámetro físico en otro. Entonces, podemos también seleccionar los parámetros del proceso o identificar sobre todo todos los parámetros que estén presentes en un proceso. Luego aplicamos las palabras guías, ¿ok? Se determina luego cuál es la causa que puede provocar estas desviaciones a estos parámetros del proceso, para posteriormente evaluar las consecuencias, pero sobre todo lo que nos interesa en el caso es poder establecer estas salvaguardas, ¿no? Si que son eficientes, son completas, o determinar otras acciones que lo puedan fortalecer y registrarlo. Si se han dado cuenta, estos 8 pasos calzan cada uno de ellos perfectamente para ser manejados en cada una de sus instancias con herramientas que los pueden agilizar de inteligencia artificial, ¿no? No quita que tenemos que documentar este proceso, que tiene que haber un equipo de trabajo, siempre se dice multidisciplinario, y hay puestos representativos de una instalación que no pueden faltar, como son los de operaciones, los de mantenimiento y el maravilloso equipo de seguridad, ¿verdad? Y que tiene que sujetarse a un protocolo de estudio. Con la inteligencia artificial no nos vamos a saltar las etapas del JSON, fundamentalmente la de planeamiento. Sí nos va a poder incluso hacer mucho más rápido, ¿no? Porque podemos optimizar los tiempos, pero no va a quitar que alguien tenga que hacer el alcance del proyecto, estudiar los nodos, pero sí me va a dar mucho soporte para hacerlo de forma óptima, ¿ok? Y sobre todo nos va a ayudar mucho en la etapa de ejecución, porque ahí es donde se produce pues esa alta iteración o especificidad en el análisis, ¿no? Es nodo por nodo, mejor dicho, es desviación por desviación de cada uno de los parámetros, de cada nodo, de cada sección, de toda la instalación, ¿no? Es en esa parte que es la que puede insumir el 80% del tiempo de todo un JSON en el que uno puede tener facilidad y poder acortar esos tiempos, ¿no? No va a quitar que se haga un reporte que pueda documentar los resultados que se han obtenido. ¿Ok? Entonces, como dije, respetando la metodología que tiene el JSON, en la etapa de planeación siempre lo que hacemos es revisamos la documentación, que sea completa, que estén actualizados. Hay mucho que leer y entender y que nos puede facilitar la vida haciéndolo con herramientas de IA, ¿verdad? Hay que verificar las condiciones de funcionamiento, hay que establecer esos límites de seguridad. Es decir, si uno entrena bien a su inteligencia artificial, me va a permitir hacer toda esta etapa de planeación en forma adecuada, pero sobre todo dije rápida, ¿no? Me va a poder incluso evaluar si el equipo que hemos seleccionado es el adecuado y tiene las competencias que se requieren, ¿no?
La capacitación previa, que siempre es recomendable, es necesario, eso no lo vamos a saltar con IA, lo vamos a tener que hacer siempre. Pero las reuniones, como les dije, va a ser de trabajo, en sí van a ser mucho más ágiles porque ya la IA me puede avanzar bastante el trabajo, ¿no? No vamos a quitar las sesiones que hay que hacer previamente para los talleres HASOP y obviamente las visitas al sitio que hay que planificar, ¿no? No saltamos la etapa en la parte documentaria, revisar los diagramas P&ID de tuberías, ¿no? Los diagramas de flujo del proceso, la descripción de procesos de balance de materia, pero con inteligencia artificial sí podemos verificar que estos documentos estén correctos y no haya errores técnicos en su concepción, ¿no? Como dije, y repasamos con todos, un poquito de la formación del equipo que lo tiene que hacer, ¿no? No vamos a quitar, como dije, no hay un PRON que me diga, hazme el HACCP de la refinería de Barranca Bermeja, ¿no? No hay esa forma. Lo que vamos a hacer es aplicarlo en cada una de las diferentes etapas. Pero no va a quitar que tiene que haber un líder, un escribano, un secretario, que estén presentes representantes de las operaciones, representantes de cada una de las disciplinas y representantes del mantenimiento, ¿no? Eso no se va a quitar. Pero sí me va a poder dar mucho más entendimiento de estos términos, ¿no? Si yo le digo a la herramienta, al cargarle un gran informe, un documento, que me establezca o me extraiga los criterios de toxicidad, los límites de inflamabilidad, los límites de explosividad, de estabilidad química y de reactividad de un determinado manual de operación, me lo va a extraer fácilmente. ¿Ok? No quita que lo vaya a tener que leer, pero me va a facilitar en ordenar aquello, todo lo que he tenido que extraer de un documento, por ejemplo. Entonces, cumplo con todas las especificaciones que me pida o me exige el HACCP. ¿Ok? Nunca, no voy a, con otro tipo de herramientas como son visores inteligentes, sí voy a poder hacer la parte de recorrido y visita, por ejemplo. Será tema de otra conversación. Pero este es el gran flujo del HACCP, como dije, ¿no? Comenzamos el estudio, lo separamos en secciones aislables, sacamos los nodos, definimos la intención de diseño del nodo, seleccionamos todos los parámetros que traigan el nodo y le aplicamos las palabras guías de desviación a cada uno de los parámetros, parámetro por parámetro, mejor dicho, desviación por desviación de cada parámetro, los parámetros que están presentes en un nodo, de todos los nodos, de todas las secciones de una instalación, ¿no? A cada uno de ellos le establecemos salvaguardas que puedan mantener la situación de riesgo bajo control. ¿Ok? Hay mucho, nunca he encontrado una bibliografía que me define exactamente cómo extraer los nodos. Pero para extraer los nodos uno tiene que conocer estos diagramas, ¿no? Que son la forma de representar los procesos de transformación que existen en un proceso, ¿no? O sea, cómo actúan los diferentes equipos, como son bombas, turbinas, reactores, los equipos especiales que tienen que ver con intercambios de calor, con compresión, en general lo que llamamos equipos estáticos y dinámicos, ¿no? Va a haber una simbología para todos ellos. Entonces, así como uno lo tiene que aprender, también podemos programar o entrenar a nuestras herramientas de inteligencia artificial para que los puedan comprender. Y basándose en esa universalidad de los símbolos, es que luego se le puede cargar un plano y lo va a poder entender. Como dije, no es que la inteligencia artificial vaya a hacer un PIN-ID nuevo, o que vaya a adivinar algo. Va a ser el mismo proceso mental que haríamos cualquiera de nosotros de identificar estos símbolos y poder entender la intención de diseño de una determinada instalación. En este ejemplo, si podemos cargar esta imagen, porque el ChatGPT, la versión 4, puede leer imágenes. Si yo antes ya lo entrené para que reconozca los símbolos, va a entender y va a poder leer lo que hay en ese tanque de agua, lo que hay en ese recipiente con peróxido de azufre, y me va a poder extraer los nodos o me los va a dar como en su intención de diseño va a poder identificar, acá estamos por ejemplo identificando los diferentes parámetros que tiene cada uno de los nodos, ¿no? La intención de diseño la vamos a poder extraer de los documentos y diagramas de funcionamiento que nos entregan de la instalación. Va a poder ser mucho más específico
para extraer las variables. Por ejemplo, ¿no? En el nodo 1 dice, es una que va desde el tanque 1 de entrada al tanque 3. Su intención de diseño es dosificar peróxido al 90% con un nivel alto al 80%, una especificación propia de una instalación, ¿ok? Todo esto, los que ya conocemos más el Hashtag, lo hacemos a mano. Como dije, yo puedo tener una instalación completa que tenga, pónganse 10 secciones. Cada sección me puede estar dando 4 o 5 nodos. 5 por 10 son 50 nodos que voy a revisar. Y esos nodos pueden tener 3 o 4 variables. Serían 4 por 50 son 200 variables y que cada variable pueda desviarse 3 veces, en 3 formas. Estamos hablando de casi 1200 desviaciones. Y eso lo hacemos a mano. Cuando todo lo que están viendo ya, cuando elegimos los nodos, determinar es lo que se hace pues, en la gran etapa de planificación y lo hace el líder del JSON. Uno por uno va marcando los nodos, identificando la intención de diseño, extrayendo las variables, porque con eso calculamos el tiempo que voy a programar los talleres. La inteligencia artificial lo puede hacer. Veamos en todo caso un proceso más complejo, ¿no? Este era muy básico, que uno lo puede hacer hasta en 4 nodos y otros que tienen más experiencia lo hacen hasta en 2 nodos, ¿no? Son criterios de experiencia nada más. Miren, por ejemplo, toda una planta, toda una refinería, por ejemplo. Cuando vamos a una refinería, y me lo explican de esta forma, ¿no? Esta planta tiene una etapa de alimentación, una etapa de precalentamiento, una etapa que va hacia un desalador, una etapa de precalentamiento, calentamiento propiamente dicho, para acondicionar el crudo y que vaya directamente hacia las torres de fraccionamiento. Luego de allí se hace una refinación y reconversión y se saca hacia las etapas de almacenamiento y distribución. Hemos tenido ahí las 7 etapas, digamos, macro o por bloques que tiene una unidad de refinería, ¿cierto? Claro, ahí es fácil y bonito verlo, ¿no? Pero este esquema cuando nos lo entregan como diagrama de flujo, todavía hay que poderlo entender un poquito más, ¿no? Claro, mucho más fácil cuando ya vemos cada una de las etapas o subetapas mostrándose en el primer esquema, ¿cierto? ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos visualmente, ¿no? Los ingenieros vemos, entendemos, hacemos el recorrido y podemos establecer cada una de estas secciones. Para este ejemplo, yo estoy encontrando ahí, creo, lo que implicaría contar cuántos recuadros hemos podido identificar de proceso, ¿no? Aproximadamente 30, 32 secciones. Entonces, quiere decir que este JASOP de esta refinería comienza identificando 32 secciones. Esas secciones, para querer hacer un cálculo rápido, implican, por ejemplo, que cada una tenga 5 o 10 nodos, ¿no? Entonces estamos hablando de un estudio de más de 320 nodos. Que cada uno de estos nodos tenga 3 variables, que es poco, ¿eh? Y hablamos más de 1000 variables, y que cada variable se desvíe 3 o 4, o tenga 4 desviaciones, y hablamos de un estudio que puede llegar entre 4000 a 5000 líneas o preguntas. ¿Ok? Entonces, pero este trabajo lo hacemos inicialmente a mano o con herramientas, pero lo hace una persona, ¿no? Esto nos puede ayudar la inteligencia artificial. Acá ven un ejemplo, pero perdónenme que cargué mal la imagen, en mala calidad, pero aquí está, ¿no? Entonces yo le voy cargando esas secciones o ya una vez que yo identifiqué las secciones, consigo los PIN-IDs de esas secciones y le puedo ordenar al PROM que me extraiga los nodos. Es mucho más fácil revisar esto y complementar algún nodo que fuera faltante que tenerlo que hacer a mano, con colores, con plumones, como lo hacemos tradicionalmente, o directamente en el AutoCAD, pero igual sigue siendo un trabajo manual. Con la inteligencia artificial sí puede absolutamente entender y leer ese PIN-ID que ustedes ven cargado allí, ¿no? Luego viene ya a agarrar cargar y que identifique las desviaciones de cada variable. Esta tabla, por ejemplo, inicial, que es bien básico lo corrí, ya vendría a ser una primera matriz o un gran avance para una matriz de JSON.
Una matriz de Hassop puede llegar a tener 5.000, 4.000 líneas. Este es un pequeño ejemplo para que se pueda mostrar aquí, hecho con el chat GPT, ¿no? Ahora, cuando yo hago un Hassop, algunos de los escenarios pueden salir con riesgo muy alto y cuyas salvaguardas no las pueda plantear. Entonces, el Hassop me va a decir que tengo que pasar a una etapa mayor de análisis. Y ahí vamos a aplicar ya herramientas más semi-cuantitativas, como es el análisis de fallas o árbol de eventos. Entonces, esa construcción también la puede hacer, es un ejemplo, de árbol de modos de fallas, para aplicarle luego las probabilidades de ocurrencia y pasar ya a un análisis más cuantitativo, ¿no? Que sería la siguiente etapa de análisis. Lo hace. Todavía los gráficos quedan un poquito burdos, esto es real, pero lo que uno quiere como ingeniero es entender cuál es esa causalidad que pueda tener. Imagínense si a la par una planta tendría un modelo de gemelo digital. Imagínense la tremenda cantidad de información que podría establecer para construir, por ejemplo, estos diagramas de modos de fallas para analizar, ¿no? Ahí, acá quise incluso hasta poderlo aplicar para predecir fallos que puedan, ya en un análisis de modo de fallas o criticidad, pueden ser los entes que me van a dar la probabilidad de ocurrencia de un evento más catastrófico para identificar activos críticos. Solo que acá no puedo ver bien el PIB. ¿Ok? Entonces, ejemplos, se le puede dar un comando muy básico como PROM para que grafique en una determinada refinería y sus aledaños el riesgo de inundación. Lo único que no he podido conseguir todavía es que mejore los gráficos y los haga más satelitales, ¿no? Pero para efectos de difusión y análisis funciona, ¿ok? Para efectos de estudios, ¿ok? Ahora, también lo puedo aplicar en algo que acá me van a matar los consultores del software oficial, porque los software con los que modelábamos, yo puedo llegar hasta un modelamiento por dinámica computacional de fluidos. No voy a dar nombres de los software, pero sabemos que estos software cuestan muchísimos. En una oportunidad en mi vida pasada quise comprarlo y no baja una licencia, no baja de más de $200,000. ¿Ok? Y no, también se pueden hacer con inteligencia artificial, ¿no? Acá, bueno, como modelamiento de consecuencias, pero en este esquema sí puede generar el video que puede representar el modelamiento por dinámica computacional de fluidos. Yo sé por eso que voy a matar el mercado porque muchas empresas especializadas cobran muchísimos dólares por esos modelamientos, ¿no? Sí se puede hacer. Acá algún detalle de herramientas en general que uno puede utilizar para mejorar la lectura de los esquemas, o sea, de los planos, o la interrelación de las matrices que podemos hacer. Hay tantas herramientas que salen cada día que, como dije, nuestro gran compromiso es poderlas utilizar. Esta es una marea a nivel mundial para la gestión de riesgos, por ejemplo, y depende de cada uno, ¿no? Aprovecharla y nadar sobre ella o simplemente quedar relegado y en obsolescencia. ¿Sí? Entonces, compañeros, la inteligencia artificial ha venido para revolucionar nuestras vidas. En lo que es nuestro campo de especialidad, la gestión de los riesgos, ofrece muchísimas ventajas para mejorar. ¿Ok? Hasta aquí mi participación. Pasamos con Diego, por favor, y finalmente, cuando acabamos, cualquier tipo de pregunta o comentario.